presentar en Alicante a Ángel Luis Prieto sería, bueno, es muy conocido por todos. Aparte de poeta, excelente poeta, que no se trata de eso y de lo que presento, es catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante y es especialista en poesía española en su relación con la poesía universal. Es editor de clásicos, sería innumerable la lista de ediciones y modernos, como me dice en unas líneas, clásicos que van de Garcilaso a Iriarte o de Martínez Sarrión a Leopoldo María Panero, han sido sus ediciones, insisto que sería amplísimo citarlas. Antólogo, ensayista, crítico, historiador de la literatura con historias concretas que han significado nuevos panoramas. Su último libro ha sido La poesía española de la Segunda República, la Transición, 2021, publicado en 2021. Al mismo tiempo dirige el portal de poesía española contemporánea de la Biblioteca Virtual Cervantes. Y sería largo citar pues, una serie de realizaciones que Ángel Luis Prieto de Paula ha realizado y realiza durante mucho tiempo. Ángel Luis Prieto de Paula nos va a hablar. Ya veremos de qué. ¿De qué? Bueno, bien, sigue tú. Aprieta el push. ¿Ahora? Y yo supuse que él se referiría fundamentalmente no tanto a la poética de Ángel Crespo, que sería solicitar mucho de los que están aquí oyendo que les interesara sin disponer de una información previa lo suficiente como para que mis palabras no cayeran en el vacío, sino a su tarea como persona que dedicó muchísimos años de su vida a la traducción de Dante, de la Divina Comedia. Voy a hablar un poco, por tanto, de esto, pero también voy a insertar a Ángel Crespo, que es mucho más que el traductor de Dante, dentro de un contexto cultural y sin olvidarme que el denominador común o que el bajo continuo de todas estas ponencias es justamente Dante. O sea que voy a hablar de Dante también. Cada vez que lee la obra de algún dantólogo, cualquiera de nosotros, partimos de un apriorismo, una especie de axioma que damos por sustantivo. Los axiomas no necesitan demostración, porque no la tienen, además. Entonces, como no la tienen, decidimos que no la necesitan. Y es que es el padre de la literatura italiana, el creador de esa cosa que al principio era un borroso toscano y después el italiano literario, y que en el siglo XIX se convierte en la lengua que funciona como el elemento unificador absoluto, de la misma manera que lo fue la Divina Comedia, y para el que lo dude, pues que lea, por ejemplo, a Leopardi, Sopra il monumento di Dante, que convierte a Dante en la figura rectora, en un elemento de vertebración de una conciencia nacional que en torno a los años 60 del pasado siglo se condensaría fundamentalmente también alrededor de la figura de Dante y de la Divina Comedia. Pero si nos planteamos por qué eso es así, o sea, por qué lo aceptamos como axioma, tenemos que definir qué es un clásico. ¿Qué es un clásico? Porque es una obra que está más allá de nuestra capacidad de discusión acerca de su entidad como tal obra clásica. La definición más estulta, si no tuviera algún componente humorístico, la dio don Víctor García de la Concha cuando dijo que una obra clásica es una obra que se lee en clase, que es lo que un profesor que sufrí yo decía que era una etimología falsa. Monólogo, el mono que habla. Pues clásico, autor que se lee en clase.
lo cual nos exigiría rehabilitar la definición o rectificarla o modularla o corregirla, porque ya no es seguro que Dante se lea en clase ni que los clásicos se lean en clase. Borges, del que después nos va a hablar quien sabe mucho de Borges, el profesor Teodosio Fernández, decía que un clásico es aquel al que uno se acerca con una misteriosa lealtad y con un fervor previo. O sea, el clásico es aquel al que nosotros propendemos a sabiendas de que es clásico independientemente de cuál sea nuestra capacidad de escrutar o de penetrar en los entresijos de su clasicidad. ¿Por qué hemos decidido con antelación? Porque lo hemos recibido de sucesivas generaciones humanas que lo han acordado así, de una manera tácita, que es un clásico y que nosotros tenemos que ser dignos de él. Y por eso vamos con ese fervor previo y con esa misteriosa lealtad. Borges decía misteriosa porque probablemente tampoco sabía en qué consistía ese tipo de lealtad tácita. Calvino, Ítalo Calvino, habló de cuáles son los requisitos para que un autor como Dante sea clásico. Bueno, tiene muchos, los conocen ustedes, pero a mí me llama la atención uno que, sobre todo los demás, que reza más o menos, yo lo traduzco a prosa para que lo entiendan los pupitres, que reza más o menos que el clásico es aquel que es capaz de sacudirse cada sucesivo tiempo, a medida que se van depositando sobre su chepa las opiniones exegéticas o hermenéuticas de los que las estudian, las obras en cuestión, es capaz de sacudirse todas esas opiniones y sigue vivo, o sea, sigue sin amortajar. En definitiva, que un clásico es aquel que trasciende el troquel o la escayola o el féretro que constituimos nosotros para entenderlo nosotros. Y Steiner hablaba de otra condición que a mí me resulta fundamental. Los que somos profesores hemos oído decir a algún alumno no solo ignorante, sino atrevido, osado, es decir, es que Góngora no tiene sentido. O, por ejemplo, te dicen que Tácito no tiene sentido, César sí. Porque Tácito es un poco más difícil que César para traducirlo. Bueno, yo suelo decirle que frente a este momento en el que se ha convertido el receptor en el ídolo que colocamos en el iconostasio, como si él fuera el que tiene que decidir si alguien tiene sentido, yo les digo, tiene sentido antes de que tú se lo descubras. Lo tiene al margen de lo que tú opines y lo seguirá teniendo incluso si tú no tuvieras capacidad para llegar hasta donde está él. Porque los clásicos nos examinan a nosotros. Nosotros puede que no los entendamos, pero damos por hecho, y eso es lo que hablaba, de eso hablaba Borges, sobre su condición previa, damos por hecho que son clásicos, damos por hecho que son obras que tienen algo que decirnos, aun cuando nosotros fuéramos incapaces de percibir qué es lo que tienen que decirnos. Claro, eso tiene un peligro, es que muchas veces a un autor ilegible, por el temor que tenemos de que sea una especie de Góngora para Menéndez Pelayo, que decía que Góngora no tenía sentido, ni sintaxis, ni sindéresis, ni alma, pues pensemos que ese autor ilegible puede ser un Góngora, ante lo cual no nos atrevemos a dar nuestra opinión. Yo tengo otro requisito que lo aplico muchísimo a Dante, porque para mí Dante es el clásico, no es un clásico. Decía Jorge Jimeno, que creo que es el mejor traductor de Dante que pisa el suelo, ha sacado una obra en Penguin, una traducción absolutamente magistral, y la de José María Micó es también magistral. Decía que en este punto, aliquando bonus dormita Tomerus. Hasta Homero, bueno, eso lo decía Horacio, hasta Homero se duerme de cuando en cuando. Hasta Shakespeare se muere de en cuando. Él dice, se estean alguna vez. Dante no se estea nunca. Dante tiene una perfección inmaculada, un poco inhumana en el sentido de que, esto lo decía Ovidio, una pequeña imperfección contribuye a humanizar una obra perfecta. Y en Dante no observamos ninguna peca. Bueno, el requisito que yo añado a todos estos es que el clásico es aquel cuya lección es capaz de rebotar
en escritores que lo han leído o en escritores que no lo han leído yo diría que por una contaminación simpática, en virtud de la cual un beso que se da Lanzarote con Ginebra aparece en el Dante, en la historia de Paolo y Francesca da Polenta o da Rimini, y después esa misma historia, esto es, alguien que conmovido por la belleza de un beso traicionero, porque el rey Arturo estaba casado felizmente con Ginebra y Ginebra en ese momento le fue infiel, pero no pudo resistirse, y la lectura de esa historia produce una conmoción espiritual simpática, en virtud de la cual los dos jóvenes cuñados se terminan besando y atravesados por la espada del esposo de Francesca. Bueno, es uno de los episodios más hermosos del infierno dantesco, que después rebota en toda la historia del arte y de la cultura, en la historia de la música y en la poesía. Por poner solo dos ejemplos, porque podríamos hablar de Tchaikovsky, o podríamos hablar de Dante Gabriel Rossetti, o podríamos hablar de Rodin. El pensador es una recreación, se iba a llamar El beso, además. Pero voy a poner solo dos ejemplos. Uno, Becker. La rima 29 de Becker es una de las más ingenuas, hermosas y conmovedoras, en que nos dibuja desde la perspectiva, desde la voz autorial del poeta, una estampa en que él está viendo leer la historia de Paolo y Francesca, la Divina Comedia, el canto quinto me parece que es. Lo está viendo leer a una joven que le deja caer los cabellos sobre su rostro. Él ve a ella viendo los amores en virtud de los cuales ese beso que resonó antaño en el Dante, que resonó a principios del siglo XIV y que a su vez resonaba 2 siglos antes de que se hubiera producido legendariamente en las historias de la materia de Bretaña, vuelve a resonar porque los dos enamorados se besan, porque ese beso ha generado otro beso. Y hay un poema de Borges, espero no estar pisando nada que vaya a decirse después, que pertenece a La Cifra, que es uno de sus últimos libros del año 81, que se titula Los Justos, y que yo una vez se lo dije a José Carlos Rovira, pantalla interpuesta, donde hay una de las más sutiles, hermosas, conmovedoras, apasionadas, pero casi tácita, porque no la explicita, evocación de Dante, y justamente de este episodio. Y como toda la gran poesía, se calla lo sustantivo. Los grandes poetas dan vueltas alrededor de lo accesorio, se tropiezan con las comas, utilizan los adjetivos, pero cuando llegan al níquel, llamábamos nosotros, níquel y hierro, al centro duro, cuando llegan al centro del centro, cuando llegan al Sancta Sanctorum, se callan. Y lo que dice Borges en ese poema, grosso modo, porque mi memoria, que no es mala, a lo mejor no lo recuerda del todo, pero lo sustantivo creo que sí. Es un poema como el Sermón de la Montaña, del que se nos hablaba antes, porque en el fondo es una ristra de enumerativa, anafórica, de lo que podríamos llamar bienaventuranzas. Dice, un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que se alegra que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. 2 empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido, el que prefiere que los otros tengan razón, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que se alegra que en la tierra haya Stevenson. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo.
y lo salvan una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Hace falta que oigamos resonar el beso que se dieron, sí, en el poema de Becker, que es un poema peor. Sobre la falda tenía el libro abierto, etc. Hace falta, no, porque eso ya lo ponemos nosotros porque el poeta ha creado el hueco. Pues bien, esa capacidad de ir rebotando en el arte, de irse enriqueciendo o corrigiendo o modulando o rectificando o recreando u oponiéndose, como hace, por ejemplo, Zurita o como hace Ángel Crespo, que no creen en la Trinidad ni creen en la resurrección de la carne, es el otro requisito fundamental para hablar de clásicos. A mí se me dice que hable un poco de Ángel Crespo. Pues bien, diré que Ángel Crespo ha sido el traductor por antonomasia de la Divina Comedia que las personas de mi generación y los más jóvenes han utilizado como referente para acercarse a Dante cuando no lo podían leer o cuando no podían absorberlo del todo en su lengua original. Sin embargo, en España, las traducciones de la Divina Comedia y las traducciones de Dante en general no van a la zaga de ningún otro país europeo, ni siquiera de los países que en otros ámbitos de la literatura van algunos codos por delante de nosotros. Porque la primera traducción que se hace, por ejemplo, a una lengua románica es una traducción de don Enrique de Villena. Y la primera gran traducción que se hace en verso, en terza rima, que se hace tal y como lo ideó el poema Dante, se hace al catalán, Andreu Febrer, y se hace también en España. Y hay traducciones en español, aunque no hechas por españoles, que prácticamente hasta el momento en que aparece la de Ángel Crespo han venido funcionando como traducciones canónicas, como por ejemplo la de Bartolomé Mitre. Antes que él, aunque considerablemente peor, la del Conde de Cheste. Casi todas las traducciones que se hacen no por el prurito de hacer una traducción muy buena, sino por la insatisfacción que produce las traducciones existentes. Cosa que algunas veces he tenido yo que repensar cuando pienso por qué Jorge Gimeno ha hecho una traducción de la Divina Comedia estando la traducción de José María Micó en endecasílabos blancos. Pero hay traducciones que mantienen el ritmo, como por ejemplo que mantienen el ritmo y fundamentalmente la rima, que eso es algo de lo que voy a hablar ahora, como la de Abilio Echeverría, la de Ángel Crespo. Hay bastantes traducciones en endecasílabos blancos, la de Martínez de Merlo, la de José María Micó, la de Jorge Gimeno que digo. No conozco la de Rafael Pinto, porque está saliendo este año, creo que ya ha salido la parte correspondiente al Paraíso, y no conozco la de Joan Barja. La primera la conozco de lejos, no la he manejado, pero sí sé que también mantiene el ritmo del verso endecasílabo y el verso blanco. Y por supuesto, hay traducciones al catalán absolutamente excepcionales, como la de Josep María de Sagarra, que es del año 55, digo del siglo pasado, aunque yo siempre que me refiero al siglo XX tiendo a decir de nuestro siglo. Pero en fin, yo ya me resbalé de siglo y del siglo pasado. Y muy reciente, o relativamente reciente, la de Joan Francesc Mira, que es una traducción excelente, al catalán en este caso. ¿Qué papel desempeña aquí Ángel Crespo? Lo primero, ¿hasta qué hora es? Es que no lo apuraré, dejaré medio minuto. ¿Quién es Ángel Crespo? O sea, si yo tuviera que señalar aquello que yo quisiera que quedara después de que hubieran olvidado todo lo que hubieran aprendido si hubieran leído a todo Ángel Crespo, si yo tuviera que señalar solo lo que se queda cuando se olvida lo que se aprendió, diría que Ángel Crespo es un poeta absolutamente vertebral en la historia de la poesía española del siglo XX. No me parece que sea un poeta genial.
sino vertebral, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo ser un renovador como Juan Boscán que ser un genio como Garcilaso de la Vega, que era un buen imitador de los italianos, pero él es un genio. No son cosas que vayan siempre de la mano. Ángel Crespo es un poeta que no iba para poeta. Él estudió Derecho, comenzó además a trabajar en el mundo del Derecho, nació en el año 26, murió en el año 95, y su primer contacto con la literatura lo tiene de una manera azarosa, pero claro, lo tuvo con unas personas, con unos creadores y con unas poéticas absolutamente excepcionales en una España que se debatía entre la caspa y la caspa, o dicho de otra manera, entre el garcilasismo de los García Nieto, etcétera, que es un canto de lujo a lo insustancial, esa poesía que nace en el invernadero ya, una poesía de plástico, muy bien hecha, y los poetas expresionistas que llevaban a gala mancharse los bajos del pantalón con las cazcarrias de la calle, con el barro. O sea, los poetas expresionistas y los poetas sociales que eran, como después los definió Guillermo Carnero, marxistas de secano. No habían tenido que pasar por las orcas caudinas del marxismo de verdad. Entonces, en esa tesitura, Ángel Crespo dio de bruces con los poetas locos, con los poetas postistas, con Carlos Edmundo de Ori, y con una serie de autores que alrededor de Carlos Edmundo de Ori, por ejemplo, el italiano Silvano Cernesi, por ejemplo, Eduardo Chicharro hijo, porque era hijo de Eduardo Chicharro Agüera, el gran pintor, crearon un movimiento que denominamos postismo, que prácticamente solo dio flor en una revista que tuvo un único número, fue prohibida por la censura, Postismo del año 45, y en una segunda revista que era exactamente igual que la primera, Mutatis Mutandis, cambiándole el nombre, La Cerbatana, que solo duró un número, pero porque se asfixió económicamente. En el postismo aparecía un manifiesto que leyó Ángel Crespo y a partir de ahí entró en contacto con un tipo de poesía muchísimo más imaginativa, heredera de las vanguardias de comienzos de siglo, absolutamente negada a estar emparedada entre los garcilasistas de plástico y los expresionistas de barro o los poetas sociales, y terminó generando una serie de publicaciones, porque postismo en realidad era la estética de Carlos Edmundo de Ori, y Carlos Edmundo de Ori se fue de España porque vivió dos exilios, uno escogido porque lo hostigaba el régimen, y el otro porque lo hostigaban los que le exigían un compromiso más explícito que él se negaba a equiparar a esa poesía social que, como dijo alguna vez Ángel Crespo, mal podía hacer la revolución si no comenzaba por poner en cuestión el lenguaje del poder. Esto no se podía hacer, decía Ángel Crespo, y también Carlos Edmundo de Ori, que fue su hermano mayor muy poco en cuestión de años, pero muy mucho en cuestión de entidad literaria en los primeros momentos, en los primeros compases creativos. No se podía hacer cuestionar el sistema si uno comenzaba asimilando o utilizando el lenguaje de ese statu quo, de ese estado de cosas. Y por eso, para ellos, hacer un tipo de literatura opositiva no bastaba no era suficiente de ningún modo con utilizar una suerte de temas, una retahíla de temas que tenían que ver justamente con la injusticia, con la opresión, con la tortura, con el franquismo, sino que había que habilitar un lenguaje que no estuviera troquelado por las instancias o por las pautas o por los paradigmas del poder. Este Ángel Crespo, además, creó yo diría que un círculo de crespistas, de lo que oximorónicamente se llaman los vanguardistas manchegos, con vocación también humorística. Vanguardistas manchegos, importantísimos. Gabino Alejandro Carriedo es un poeta excepcional. Federico Muelas es un poeta. Carlos de la Rica, el cura de Carboneras de Guadalzahón,
creó además allí una colección de poesía donde muchos de estos vanguardistas manchegos publicaron, por ejemplo, Antonio Martínez Sarrión, su primer libro, Teatro de Operaciones, que es un libro naif, hermosísimo. Era el párroco del Pueblín y allí crearon revistas. Francisco Nieva, por ejemplo, o Fernández Molina. Todos estos, a los que se denominaba despectivamente como los manchegos para distinguirlos de los venecianos, los manchegos versus los venecianos, los de las gárgolas de metacrilato, los venecianos, y los manchegos de la cuña de Martínez Sarrión, aunque Martínez Sarrión era más joven. Miren, les cuento una mínima anécdota. Voy a hablar de un paisano del profesor Teodosio Fernández. Cuando se publicó la antología 9 novísimos poetas españoles, los poetas de León, que estaban construyendo una contestación, esta sí marxista, frente a lo que consideraban que eran el griterío de estos hijos de la burguesía neocapitalinos, decían, por de capital urbanos frente a los provincianos. Los de León son provincianos, como todo el mundo sabe. Las estaciones provinciales es uno de los grandes títulos de Luis Mateo Díez. Y frente a ellos, imponían ellos un modelo distinto en una revista fundamental. En León hubo una revista importantísima, Espadaña, y hubo una revista ulterior, pero que tuvo la misma función de oponerse al statu quo lírico, que era Claraboya. Un profesor al que he citado antes, con una frase que he citado antes y al que respetamos mucho, el profesor Guillermo Carnero, los tachó a Claraboya, a estos poetas que eran Luis Mateo Díez, que perpetraba versos horrendos, hay que decirlo. Para eso es un novelista genial, pero como poeta Dios no lo llamó por ese camino, como a Cervantes. José María Merino, Juan Pedro Aparicio, o sea, los de la escuela leonesa, podríamos decir. Y ellos crearon un personaje apócrifo, Sabino Ordás, al que le dieron vida, le dieron pluma. Y Sabino Ordás, en complicidad con Dámaso Santos, que era el que llevaba las páginas literarias del diario Pueblo, empezó a escribir sobre poesía, sobre literatura, sobre vida cultural. Una vez que había venido, decían ellos, era un personaje apócrifo, una vez que había venido de las diversas universidades americanas, donde había vivido un exilio, y se había ido a enterrar a Ardón, un pueblo leonés, no creo que tenga más de 600 habitantes, se ha ido a enterrar o a encerrar a Ardón y a envenenarse paulatina y progresivamente con las cecinas y otras chacinerías de la zona. Es una maravilla. Todos los artículos que publicó en Pueblo y que yo me los leía ritualmente pensando que eran de Sabino Ordás, porque llegaron en su malicia incluso a organizar una charla como esta, que la iba a impartir Sabino Ordás, y como al final se les llenó de gente y Sabino Ordás no daba señales de vida, lo tuvieron que accidentar en el camino para que no pudiera llegar. Las cenizas del Fénix se llama la recopilación de artículos de estos tres escritores leoneses a propósito de esto. Y ahí contesta al artículo de Guillermo Carnero que he citado antes, que se titulaba Marxismo de secano, donde hablaba precisamente de cómo estos manchegos, entre los cuales incluyo yo a Ángel Crespo, que trataban de articular y de crear una especie de síntesis entre el compromiso social en una revista que se iba a llamar Frente de España y que finalmente se llamó Poesía de España, porque la censura no permitió el otro título, y Vanguardia, esto es, y Lenguaje Renovador, pues ante eso, sintiéndose ofendidos los creadores de Sabino Ordás, le contestaron, esto ya bastante tardíamente, en un artículo publicado en Pueblo, donde hablaban de esta especie de antinomia entre la estética de los novísimos, decían 4 catalanes, 2 valencianos y 3 comparsas. Y los otros. Y los manchegos los manchegos que ahora eran leoneses, tanto monta. Y los manchegos que se reivindicaban
como tales. Y decían, en esta especie de dilema, nosotros ya lo sabemos, lo Marilyn, lo Barcelona, lo veneciano, lo cosmopolita, lo periférico, lo bello. Y como la realidad es dilemática, en el otro lado, lo agreste, lo interior, lo secano, lo marxista, lo feo. Y todavía más, uno de los herederos, un hijo de Ángel Crespo, que es Martínez Sarrión, digo que bastante posterior, porque Crespo nació en el año 26 y Martínez Sarrión nació en el 39, que publicó su primer libro en El Toro de Barro, la colección del cura al que antes he citado, cuenta en unas memorias que se las aconsejo a todo el mundo, sobre todo la primera parte de las memorias, que se titulan Infancia y corrupciones, haciendo un corte de mangas al título conocido del poema conocidísimo de Gil de Viedma, Infancia y corrupciones, cuenta que tuvo que examinarse, había que pasar por las orcas caudinas que antes he citado, de los poetas de Madrid, los que vestían, Juan Benet, los escritores Juan Benet, y catalanes como Carlos Barral, Gil de Viedma, y solo si uno aprobaba el examen, pues podía pasar a formar parte del Olimpo. Y después de leerle los poemas, me imagino que temblándole las piernas, porque ante la auctoritas o ante la cátedra de Gil de Viedma a los poetas jóvenes les temblaban las piernas, eso me lo ha contado a mí Guillermo Carnero, que había que pasar por ese fielato. A Gil de Viedma le debió de parecer bien los versos de este muchacho, que olían un poco a pana y que tenía unas gafas gordas como un cenicero, y le dijo, ¿cómo coños puedes ser tan decadente si eres de Albacete? Pues bueno, si eliminan la cáscara, quédense con la categoría. Y la categoría es que esa especie de maniqueísmo venía funcionando. Y lo rompió Ángel Crespo. Y lo rompió con muchas revistas que hicieron en Ciudad Real, en Madrid, pero con personas de este ámbito que he dicho, algunas tan relevantes como las que he citado, como por ejemplo Paco Nieva, o Fernández Molina, o Carlos de la Rica, o el Gabino Alejandro Carriedo, revistas como El Pájaro de Paja, como Deucalión, como Trilce, etcétera, que son de lo mejor y de lo único no intercambiable de las revistas españolas de la posguerra, porque dijo uno de estos autores, Manuel Álvarez Ortega, de los pocos a los que salvaron los novísimos, dijo que al final todas las revistas, independientemente de cuáles fueran sus planteamientos programáticos, que son los que suelen aparecer en el primer número, a modo de editorial, no sé, hasta Caballo Verde para la Poesía, que decimos que es una revista de compromiso, solo en el editorial de Neruda, pero en lo demás no, o desde luego no fundamentalmente, y segurísimo que no exclusivamente, y yo creo que ni siquiera prioritariamente. Entonces, decía Mao, todas las revistas terminan siendo exactamente iguales porque todos los poetas van a verter a todas las revistas y los sociales se quitaban las zapatillas de orillo y se ponían los zapatos de boda para ir a recoger un premio, y a la inversa. Algunos se reían de que otro leonés, como Victoriano Kremer, se vestía de obrero para ir a recoger la flor natural y el baile correspondiente con la hija del gobernador civil. O sea que yo diría que la ósmosis que se producía entre los miembros de una revista y los miembros de otra terminaba por hacerlas inespecíficas. Y creo que las únicas específicas son, además de las de postismo, estas revistas de estos vanguardistas manchegos que estaban perpetrando, como he dicho, un oxímoron, porque lo de vanguardistas manchegos es como lo que decía Pío Baroja de ese periódico de Pamplona, El Pensamiento Navarro, donde decía Pío Baroja, ¿en qué quedamos? Las dos cosas. Entonces, en estas revistas que finalmente terminaron desembocando en Poesía de España. Pues bien, el poeta del que hablo es un poeta hasta ese momento que está
tratando de armonizar una poesía vanguardista, órfica, esotérica, muy hermética, muy en la traducción del hermetismo italiano, muy poco conectada a los usos de la poesía social, que utiliza un lenguaje instrumental, un lenguaje comunicativo, pero un lenguaje muchas veces casi siempre desprovisto de las connotaciones que tiene que tener la poesía, pero sin renunciar a los temas, a la voluntad de subversión, a la voluntad de remoción, a la voluntad de justicia, entonces sin renunciar a los temas de la poesía social, pero sí renunciando al instrumento que utilizaban. Pero a partir de los años 60, en que se producen primero un viaje a Italia, que iba a ser un viaje para dictar unas conferencias y terminó convirtiéndose en una experiencia bautismal, que lo llevó después ya a diversos exilios, sobre todo a Brasil. El contacto que tuvo con los autores vanguardistas brasileños, con el grupo Noigandres, por ejemplo, con Haroldo de Campos, con Decio Pignatari, etc. Y el conocimiento de una mujer, una profesora bien conocida creo que por todos nosotros, Pilar Gómez Vedate, lo trastocaron y diríamos que supuso como la visión que a los 9 años dicen que tuvo Dante con Beatrice. Porque él se va de España, comienza una tarea ímproba, sucesiva, plural, proteica y no vinculada a un autor, que es la tarea de traducción, y se inicia en un derrotero en el que cada vez va a ir más solo, cada vez más desvinculado de los autores que por el marco historiográfico podríamos considerar a los autores de su generación. Su libro, el libro en el que se cae del caballo, aunque en los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de Saulo de Tarso, Tarso no se cae de ningún caballo, cae al suelo, pero yo creo que eso ha sido una sublimación de lo que nosotros hablamos de caerse de la burra, que es acceder a la verdad. Entonces a Saulo de Tarso le han inventado un caballo y su caída de caballo se produce con un libro que es un libro recopilatorio, donde prescinde de lo que a partir de entonces llamamos los demás prehistoria poética, pero que es tan historia como todo lo demás. Lo que pasa es que los poetas que publican antes de ver publicar, pues tienen después que ir robando los libros en las estanterías de sus amigos para que esos libros no existan, pero existen, siempre hay alguien que te lo recuerda. Y esa antología se llama En medio del camino, es del año 71. A partir de ahí es cuando se produce la convergencia entre el espíritu de Dante, me resisto a decir el espíritu dantesco, porque lo dantesco siempre se asocia al Dante tripartito, pero a la primera parte del Dante tripartito solo se asocia al infierno, cuando el libro máximo de Dante es el paraíso. Lo que pasa es que por esa senda nos tenemos que quitar los zapatos, quedarnos un poco lejos para no mancillar y no todos pueden llegar hasta ahí. Pues bien, voy a concluir diciendo solo 2 cosas sobre la traducción de Ángel Crespo. Primero, que no es la mejor de las existentes, ya no es la mejor. Nunca fue una buena traducción para mí, les voy a decir por qué, respetando muchísimo lo que hizo y diciéndoles que a lo peor de ahí deriva nuestra deformación, que nosotros hemos leído a Dante por esa traducción, del año 73 al año 77, en 6 Barral, y luego ha sido reeditada innúmeras veces. Es una traducción que él se empecinó en hacer en tercetos encadenados. Eso es imposible. Carducci hablaba de la rima generatrice, que es una rima, y Unamuno, que tenía un oído al que le costó torturar y castigar para que se le ajustara a los cánones endecasilábicos, lo logró. Ahí está el Cristo Velázquez para mostrarlo, pero él recurría al concepto de rima generatrice en el sentido de que la rima es generadora de sentidos que no estaban previstos en la voluntad del autor cuando se pone a escribir. Y cuando nosotros estamos necesariamente orientados a un tipo de rima, pues perpetramos locuras como la que hace Unamuno en un soneto que le dedica a Bilbao, que como habla del boche, que es el guá, en mi pueblo decimos el guá, ese agujerito al que tenemos que meter la canica,
Pues claro, meter boche sin haberse percatado de que ha metido boche al final de un ente casillero lo obliga a decir: así va por Bilbao yo a troche y moche. A ver qué soneto se puede librar de esa cadena. La rima generatrice puede que en ocasiones nos obligue a ir hacia donde no teníamos previsto. Mi lengua va por el dolor la guía, que decía Garcilaso. Algunas veces nosotros vamos por donde nos dicta la rima. Y Ángel Crespo va muchísimas veces por donde lo dicta la rima. Alguien dijo que su Dante, termino, que su Dante era un Dante gongorino. Sí, porque como Góngora muchas veces tiene que forzar la sintaxis de un modo tal que termina haciéndolo en detrimento del sentido. Y él, sin embargo, se empecinó, dijo que la traducción de la comedia terza rima o nada, y lo hizo. La labor es ímproba, el fruto es un poco inferior a la tarea, pero todos los que hemos leído Dante por él y los que lo amamos sabemos que nuestro corazón tiene un altar, una hornacina, Ángel Crespo, para siempre. Muchas gracias.